Bueno, en el encuentro de hoy vamos a ver protozoos, la gran diversidad que hay. La semana pasada comenzamos a ver el grupo y estas son las características diagnósticas. Recordemos, primero, los protozoos se caracterizan por tener células totipotentes, es decir, que cumplen con todas las funciones celulares. Por otro lado, como ya habíamos aclarado el concepto la semana pasada, carecen de reproducción sexual y solo tienen mecanismos de recombinación génica. Volvamos a repasar que la reproducción sexual hace referencia al proceso por el cual se aumentan el número de organismos que además van a estar recombinados, van a ser diferentes a la generación paternal. En cambio, en este caso, solo va a haber recombinación génica porque no va a haber aumento en el número de individuos. Es importante que repasen las características, todas las organelas y las características que tienen estos microorganismos que son de tipo eucariota, ¿sí? O sea que acá, a partir de ahora, vemos todos los microorganismos que pertenecen al dominio eucaria o se encuentran clasificados dentro de este grupo. ¿Cuáles son esas características? Bueno, como habrán visto, puede haber diversos tipos de vacuolas. Es importante que estudien y las diferencien. Vacuolas digestivas, vacuolas de secreción, vacuolas de reserva, de excreción, que van a tener procesos de diástoles y sístoles para el llenado y el vaciado de agua. Y con ello la eliminación del agua del organismo. O sea que estas vacuolas son muy importantes porque controlan la presión osmótica o el potencial osmótico dentro de la célula eucariota de los protozoos, que no tienen pared celular. Y podría un exceso de presión romper o destruir la membrana plasmática. También hagamos la aclaración para que vayan comparando y relacionando que siempre estas vacuolas van a ser numerosas y de pequeño tamaño, a diferencia de la vacuola enorme que tiene la célula vegetal como característica y que suele abarcar gran parte del lumen celular. También vamos a ver en este grupo distintas organelas de locomoción, como pueden ser los cilios, los flagelos, que están constituidos por microtúbulos en un modelo 9+2. Y además pseudópodos, que son, la etimología de la palabra significan falsos pies, que sirven tanto para la alimentación, como estamos viendo en la fotografía, como se proyecta y se emiten estos pseudópodos, estas prolongaciones citoplasmáticas, para poder alimentarse de una célula bacteriana. Y también para la locomoción. También son característicos diferentes tipos de reproducción asexual. Hemos visto fisión binaria, que en este caso, recordemos que es una división en función a uno de los ejes de la célula, es una división longitudinal o transversal, pero no es la fisión binaria procariota. Por favor, hagan bien la diferencia y tengan bien claros los conceptos. Acá hablamos de una división mitótica, mientras que en los procariotas no existe ni mitosis ni meiosis y la fisión binaria es un proceso reproductivo muy sencillo. También puede haber gemación y puede haber una división múltiple donde primero se originan múltiples núcleos y luego se rodean de citoplasma y es característica de uno de los grupos dentro de los protozoos, como vamos a ver un poco más adelante. Y por último, como hemos aclarado que una de las características diagnósticas de los protozoos es que justamente tienen mecanismos de recombinación génica para poder tener variabilidad genética, vamos a ver los mecanismos de conjugación, autogamia, paedogamia y singamia. ¿Cuáles son los grupos? Los grupos que vamos a ver, los protozoos es un grupo que no tiene validez taxonómica. Incluye diferentes organismos por similitudes, ¿sí?
Es un grupo polifilético, esto quiere decir que tiene diferentes orígenes y lo vamos a ver más adelante en la clasificación, en la clase de evolución y del árbol filogenético universal. Actualmente se clasifican los protistas de acuerdo a grupos monofiléticos y vamos a mencionar algunos y ustedes en clase, en el material de clase pueden consultar este tipo de clasificación. Pero lo interesante ahora es que como están iniciando puedan identificar a los diferentes organismos y entonces no es tan importante que sepan la taxonomía, que después van a tener diversidad, varias materias de diversidad y de clasificación, sino que sepan distinguir y caracterizar a los distintos grupos. Entonces, este grupo enorme sin validez taxonómica, que hemos dicho que se agrupan organismos por similitudes, y ya hemos dicho cuáles son esas similitudes, las características diagnósticas, célula totipotente y carecen de reproducción sexual, las vamos a clasificar, o lo vamos a ordenar, mejor dicho, dentro de este grupo, según su organela de locomoción. Entonces vamos a tener la clase Ciliófora, Rhizopodosarcodina, en realidad, perdón, no son clases, son filum, que es otro grupo de validez, que sí son de validez taxonómica. Filum actinópoda, Filum apicomplexa y Filum mastigozoa. Empecemos entonces la clasificación. Empezamos por el Filum Ciliófora. Estos son activos organismos que tienen importancia en los ecosistemas acuáticos porque suelen ser o actuar como, digamos, en aguas que tienen alto nivel de contenido orgánico. Entonces pueden usarse como indicadores. El organismo tipo que vamos a ver es Paramecium. Es recomendable que ustedes estudien siempre con esquemas que son dibujos y las imágenes reales, porque digamos lo que buscamos justamente que se puede identificar los organismos que pertenecen a cada grupo. En este caso, este organismo tipo es un ciliado típico en donde si uno describe la imagen, tiene todas las características del grupo. Lo que estamos viendo acá es que tiene cilios, el cuerpo está rodeado de cilios, que además debajo de la membrana, que ahora ya vamos a ver el detalle, podemos ver el aparato infraciliar que conecta esos cilios para el movimiento. Tiene además una boca celular, citostoma, que sigue con una prolongación que se denomina citofaringe, y además va a tener un citoprocto para eliminar los desechos. También lo que estamos viendo acá son esas vacuolas contráctiles que pueden regular el potencial osmótico dentro de la célula y para que ustedes vean que los esquemas o dibujos representan exactamente la realidad, vamos a ver acá en la imagen real que la vacuola tiene esa forma estrellada que es muy claramente visible. También identificamos macro y micronúcleo, que es otra característica del grupo. Entonces, ¿qué características tienen estos ciliados? Se encuentran en distintos ambientes, son como cosmopolitas, pueden estar libres o fijos al sustrato. Cuanto al modo de vida, pueden ser comensales, hay algunos parásitos y también pueden ser simbiontes, es decir, relacionarse con otro ser vivo donde hay beneficio para ambos. Y de acuerdo, digamos, y tienen componentes distintivos que son los alvéolos, que son pequeñas vesículas adheridas al interior de la membrana plasmática. Y esto es una coincidencia en estructura, en anatomía, que los permite su clasificación en el grupo de los alveolados, que sí es un grupo monofilético y en el que se van a incluir también otros protozoos que son los apicomplejos y también un grupo de algas que son los dinoflagelados. ¿Cuáles son las características diagnósticas? Y acá presten mucha atención porque esto es muy importante que lo sepan muy bien. Algunos grupos de ciliados pierden los cilios, pero siempre van a conservar el sistema infraciliar.
Este sistema infraciliar está constituido por los cinetodesmas y los cinetosomas que se conectan formando una hilera que se denomina cinesia. Acá también debajo de esta sería la membrana plasmática o límite celular, y debajo de la membrana plasmática lo que vemos son los alvéolos. Entonces, una característica del grupo es que siempre van a tener sistema infraciliar, no siempre cilios. Estos cilios también, si son somáticos, es decir, están en el cuerpo, se pueden agrupar formando cirros, como es el caso de el género de la pulga de agua, que se llama Stylonychia, y que en algunos casos les sirve para tener movimientos especiales. Y si los cilios son orales, es decir, como en el caso que vimos recién del organismo tipo en paramecio, alrededor del citostoma, pueden reunirse o agruparse formando una membranela que sirve para aumentar la posibilidad de alimentación, o sea, optimizar la alimentación. Otra característica diagnóstica de los ciliados es la presencia de ese citostoma, citofaringe y citopigio. Otra es el heteromorfismo nuclear, eso quiere decir que existe un macro y un micronúcleo. Repasen muy bien cuáles son las funciones. El macronúcleo tiene funciones, cumple con todas las funciones vegetativas de la célula y es poliploide, mientras que el micronúcleo es diploide y puede haber de 1 hasta 80 micronúcleos diferentes. Y la última característica diagnóstica, que son 4, ¿sí?, que identifican sí o sí a un ciliado, es la conjugación, que es el mecanismo de recombinación génica típico de este grupo. Recuerden que acá, con el mismo nombre, al igual que recién hacíamos la salvedad de distinguir fisión binaria en una procariota y en una eucariota, estamos en células eucariotas y la conjugación también va a ser un mecanismo de recombinación génica muy diferente de la conjugación procariota que ustedes ya conocen. Entonces tienen que conocer bien, identificar bien las diferencias. El siguiente filum es Rhizopoda sarcodina. Las características diagnósticas de este grupo, bueno, vamos a ver el organismo tipo, que es una ameba. Fíjense que, volvemos de nuevo, si describimos es una célula sencilla, con pocas organelas, podemos identificar el núcleo y estas prolongaciones citoplasmáticas tan características que son los pseudópodos. Entonces, la organela de locomoción característica de este grupo es la emisión de pseudópodos, ¿sí?, tanto para la locomoción como para la alimentación. Estos pseudópodos pueden ser de distintos tipos: lobopodios, axopodios y reticulopodios, y de acuerdo a esto es la clase o la clasificación interna dentro del filum. Vuelvo a reiterar que no importa que no sepan la clase, pero sí es interesante que sepan distinguir los tipos de pseudópodos diferentes. ¿Cuáles son las características generales del grupo? Se reproducen por división binaria, a veces plasmotomía, que es cuando ocurren divisiones nucleares. Estos núcleos se rodean de citoplasma y se producen varios organismos. Pocas veces hay recombinaciones génicas y bueno, y ahí es interesante pensar cuándo sería necesario que ocurra una recombinación génica. Fíjense ustedes que siempre hemos dicho que es característica de la materia viva, de cualquier ser vivo entonces, que exista la posibilidad de variabilidad genética. En ese sentido, estos organismos pueden experimentar recombinaciones génicas, por ejemplo, en el caso de variables ambientales importantes, que requieren que aparezcan sí o sí algún individuo diferente que asegure la supervivencia de la especie. La mayoría de organismos de este grupo son de vida libre, algunas pueden ser parásitas y otras comensales. En el caso de las parásitas es importante
destacar al género Entamoeba histolítica, que causa la disentería humana, que es una patología bastante común, ¿sí? Y digamos, y ahí es recomendable mirar el material de clase y ver qué, en qué consiste la enfermedad, qué síntomas puede tener. Estos pueden ser organismos marinos, dulceacuícolas y terrestres. Y acá introducimos un concepto muy importante que vamos a tratar esta semana, que es la simetría del organismo. Estos son asimétricos y puede haber también organismos de simetría esférica. Son protozoos simples, como vimos, las células contienen pocas organelas, pueden tener una fase de resistencia que se rodea de una pared gruesa y les sirve para pasar épocas desfavorables en estado de quistes o para el caso de las formas parásitas, que sería una forma de resistencia importante, y algunos tienen estructuras esqueléticas que son muy bellos y complejos y que han permitido el registro fósil de este grupo. Justamente dentro de la clase granulo reticulosa que abarca el grupo de los foraminíferos, están los registros fósiles más importantes y los fósiles guía, llamados guías porque identifican en los estratos terrestres la época en la que, digamos, permiten la datación de la edad de ese estrato. ¿Cómo se caracterizan? Porque tienen retículos podios en red, son organismos que presentan testas o conchas complejas de carbonato de calcio, muy bellas. Pueden ser marinos o de agua salobre y también de vida libre. Acá vemos algunas fotos. Los tamaños van desde micras a centímetros y, por ejemplo, en el caso del género Numulites, pueden llegar hasta 6 centímetros, que es el caso que se observa en la imagen, ¿sí? Con un registro fósil muy preciso para datar la época en la que fue la época de vida de este organismo. Bueno, si decimos que estamos mirando desde micra hasta 6 centímetros, bueno, 6 centímetros ya estamos observando a simple vista. Pero si vamos a micras, ¿con qué instrumento observamos? Bueno, en este caso no usamos microscopio, sino que lo que usamos en realidad es una lupa, que es un microscopio estereoscópico, y es otro instrumental óptico con el que ustedes van a trabajar permanentemente. Es característico de este grupo el movimiento ameboidal y es importante que recuerden qué se requiere para producir este movimiento. Entonces, primero tiene que haber una adhesión al sustrato y después tiene que haber pasajes de sol a gel en el extremo anterior y pasaje de gel a sol en el extremo posterior. Esto se refiere a una diferencia de densidad citoplasmática que posibilita que el cuerpo celular se deforme y que además van acompañados por el movimiento interno celular de ciclosis. Esto es debido a que el protoplasma se encuentra físicamente en estado coloidal, que permite las reacciones reversibles y la conversión de estos estados de diferentes densidades. Además, van a acompañarse el movimiento con la contracción de filamentos de actina. Acuérdense que si estamos hablando de filamentos de actina o microfilamentos, estamos hablando de uno de los componentes del citoesqueleto y, por supuesto, relacionen y recuerden que estas células son eucariotas. Las células procariotas, repasamos, no tienen citoesqueleto. El siguiente filum que vamos a ver son los apicomplejos y conocerlos nos ayuda a cuidarnos porque este grupo contiene todos microorganismos que son parásitos y que causan enfermedades humanas muy importantes. Poseen como característica y como organela de movilidad un complejo apical. Vamos a ver el organismo tipo, que es Plasmodium, y fíjense, esta es una foto real de un extendido sanguíneo
de un enfermo de malaria, y acá vamos a identificar, ¿sí?, en la foto real y en el esquema, el complejo apical. No está exactamente detallado, para eso vean bien y repasen bien con la clase, pero abarca tanto microtúbulos, que son también componentes importantes del citoesqueleto, como vesículas especiales que van a contribuir a la degradación para poder parasitar otra célula, como las róptrias y otras vesículas anexas que están presentes acá en este complejo apical. Son organismos que tienen un solo núcleo, a diferencia de lo que habíamos visto de las características de los ciliados, que tienen macro y micronúcleo. Y los procesos de reproducción asexual se van a producir por divisiones múltiples. Y esto es característico de este grupo de los apicomplejos, ¿sí? Este tipo de división múltiple se denomina esquizogonia, y vamos a ver distintas divisiones múltiples en los ciclos de vida. Eso es muy importante que repasen en la clase teórica, ¿sí? Y consulten si tienen alguna duda. Bueno, los ciclos de vida son complejos, va a alternar una fase asexual con mecanismos de recombinación génica, y también va a haber una alternancia de huéspedes. Es decir, estos parásitos pueden entrar a distintos organismos que se van a denominar huésped alternativos o huésped definitivo, y por supuesto pueden causar graves enfermedades. Típicamente son haplobiónticos, es decir, que tienen ciclos de vida haploides. Bueno, recordemos que junto con los ciliados y los dinoflagelados que pertenecen a las algas están clasificados dentro del grupo monofilético de los alveolados. ¿Qué enfermedades humanas producen? La malaria o paludismo, en donde el agente causal es este Plasmodium, que va a ser transmitido o llevado por un mosquito que al picar transmite la enfermedad. Este mosquito es del género Anopheles, y los hematófagos son las hembras, y entonces al alimentarse de sangre en las glándulas salivales lleva a este protozoo y parásito, y entonces causa la enfermedad. Dentro del cuerpo humano van a sufrir diferentes tipos de divisiones múltiples, esquizogonias, y van a ocasionar, primero se alojan en el hígado, después pasan al torrente sanguíneo, donde se alimentan de la hemoglobina y destruyen los glóbulos rojos. Con lo cual es una enfermedad terrible, y es, junto al SIDA, de las enfermedades que causan el mayor índice de mortalidad en el mundo. Entonces, vean bien el material recomendado, y acá lo importante que tienen que conocer y distinguir muy bien es el agente causal, que es realmente el parásito, en este caso, como indicamos, el apicomplejo que causa la enfermedad, que es el protozooparásito, del vector, que es el que lo lleva y lo porta y transmite la enfermedad, que en este caso es el mosquito. Otra de las enfermedades terribles que causan microorganismos pertenecientes a este grupo es la toxoplasmosis, que es causada por el Toxoplasma gondii, que va a tener como huésped definitivo al gato. El hombre se puede contaminar, se puede contagiar y enfermar por distintas vías, como transfusión, trasplantes o contaminación, comer alimentos contaminados. Y es muy importante conocer bien las vías de contagio y las medidas preventivas que necesitamos tomar en las enfermedades causadas por protozoo. Por supuesto, esto es importante porque aumenta nuestra calidad de vida. Recordemos que los protozoos son células de eucariotas de tipo animal, similares a las nuestras. Entonces es muy difícil el ataque una vez que ya hay infección, porque los mismos, digamos, recursos que podemos usar para matar un protozoo va a destruir también nuestras propias células. Pasamos al siguiente
filum, que es el grupo Actinópoda, que abarca los radiolarios, los acantarios y los heliozoos. Acá volvemos a destacar que lo significativo de este grupo es que son organismos de simetría simétrica, y la diferencia entre estos tres grupos es que los radiolarios poseen una cápsula central proteica con poros, los acantarios presentan un esqueleto con espículas radiales y los heliozoos presentan una cápsula central pero no perforada y la mayoría carecen de esqueleto. Puede haber formas desnudas o con testa, silicia, de sulfato de estroncio, que son los únicos microorganismos que pueden tener este tipo de sustancias formando su testa, y también puede haber algunos quitinoides. Y lo característico es que presentan axopodios y en algunas ocasiones puede ser filo o reticulopodios. La importancia que tienen es que estos esqueletos, al morir los organismos, se depositan en los fondos oceánicos, formando lo que se conocen como barros silíceos, junto con las diatomeas, que ya vamos a ver que tienen una pared silicificada muy importante, que son algas, y pueden, por supuesto, estos barros oceánicos pueden ser usados después en forma industrial por el hombre. También son indicadores paleoambientales, como hemos dicho, permiten datar fechas de diferentes estratos de la Tierra. Y llegamos al filum Mastigozoa, que es el último grupo de protozoos que vamos a ver. Hay algunos peligrosos que vamos a detallar, peligrosos para el hombre en cuanto a que son perjudiciales y provocan enfermedades, y los vamos a detallar ahora. Las características diagnósticas, bueno, es que presentan flagelos como organela de locomoción. Esto no es una característica diagnóstica del grupo, porque hay otros flagelados en otros grupos diferentes. De hecho, vamos a ver algunos flagelados en el grupo de las algas. Pero sí, la presencia de flagelo los identifica dentro de los protozoos. O sea, dentro del grupo de protozoos, Mastigozoa son los únicos organismos que poseen flagelos como organela de locomoción. ¿Qué características generales tienen? Pueden ser de vida libre o parásitos, solitarios o coloniales. La reproducción asexual ocurre por división vegetativa, y también son raros los casos de recombinación génica, pero van a ocurrir en el caso, como dijimos anteriormente, de que haya modificaciones ambientales que ameriten el aporte de variabilidad. Algunos forman quistes como estructura de defensa, y es un grupo filogenéticamente muy primitivo. No es un grupo natural clasificado por relaciones de parentesco, y ya vamos a ver dónde se encuentran los diferentes grupos en el árbol filogenético universal. Bueno, un organismo tipo es Trypanosoma cruzi, y acá vemos cómo es la célula, cómo es la emergencia del flagelo, este núcleo central, las organelas celulares, y lo que puede ocurrir en este organismo es que veamos formas somáticas diferentes. Por ejemplo, acá tenemos la forma tripomastigota, la forma epimastigota y la forma amastigota, que es más redondeada. La diferencia es porque el Trypanosoma cruzi es un organismo parásito, y estas diferentes formas somáticas tienen que ver con cómo el parásito va a infectar al organismo, qué forma va a necesitar en qué etapa del ciclo de vida. El flagelo puede estar acompañado de estructuras como la coana o collar, o como la membrana ondulante típica de estas formas tripomastigotas. ¿Qué enfermedades causan? Bueno, este parásito es el responsable del mal de Chagas, que es una enfermedad endémica del NOA, es muy importante en el noroeste argentino, y el transmisor o el vector de la enfermedad es la vinchuca, que va a contaminar al hombre por contaminación, es decir, no lo lleva, como en el caso del paludismo,
en las glándulas salivales y al picar inyecta el protozoo, sino que la vinchuca se alimenta y el parásito está en su intestino. Entonces, al defecar, después de haberse alimentado, queda el parásito en las heces. El hombre se rasca porque la picadura tiene, para poder alimentarse, digamos, hay sustancias químicas que la vinchuca tiene en su aparato bucal y entonces provoca esta reacción de picazón y el hombre al rascarse introduce el parásito al torrente sanguíneo. Como el parásito tiene que entrar al torrente sanguíneo en contracorriente, entonces por eso se transforma en esta forma tripomastigota, donde ese flagelo está rodeado, digamos acompañado, mejor dicho, de esta membrana ondulante para poder ir y penetrar en ese torrente sanguíneo. Otra de las enfermedades es la leishmaniasis, que puede ser tegumentaria o visceral, y es una enfermedad que también está avanzando, es propia del norte argentino y que además tiene naturaleza zoonótica, es decir, que afecta a otros mamíferos, a otros animales silvestres, en donde incluso pueden permanecer en esos portadores asintomáticos, constituyéndose los mismos como animales reservorios del parásito. Y también hay otros flagelados, como que son grupos que tienen importancia evolutiva, tienen características muy primitivas, como son las yardias y las tricomonas. Estos son parásitos que causan infecciones en el tracto urogenital femenino y lo que tienen de característico es que son células que carecen de mitocondrias, solo tienen núcleos, ¿sí? Entonces, vamos a verlo en el último presencial, en la clase de evolución, y están clasificados abajo de la línea del dominio Eukarya, porque tienen características muy primitivas. Bueno, las actividades obligatorias de esta semana tienen que ver con justamente identificar y aprender formas en el espacio y trabajaremos con simetrías para entender mejor a qué nos referimos y cómo se constituyen estos organismos en su forma física. Por supuesto, la presentación de la actividad obligatoria siempre son los viernes y tienen que estar atentos al material que va a haber en el aula virtual y hacer las consultas que requieran. Bueno, muchas gracias.